Hermanos, muy buenos días. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios porque podemos escuchar, podemos leer su palabra. El tema de hoy, hermanos, es la salvación. Mi oración es que este mensaje pueda ser visto por personas o pueda también ser visto por personas que no conocen al Señor Jesucristo y puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Y nosotros, como creyentes que amamos al Señor, podamos nosotros valorar la salvación, porque nuestra salvación, hermanos, tuvo un precio y fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que realmente fue cara y fue muy cara, no para nosotros, porque para nosotros fue por gracia, pero le costó, hermanos, la vida a nuestro Salvador. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 12, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor Dios, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos nuevamente de escuchar tu palabra. Danos el entendimiento, Señor, y permite que podamos siempre predicar tu palabra, tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, el mensaje de hoy es sencillo para que nosotros podamos transmitirlo a las personas que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Podemos decir, hermanos, que la salvación es cuando Dios vino a este mundo en la persona de su Hijo amado Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte en la cruz. De eso, hermanos, se trata la salvación. Se trata de la obra de Dios, ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, para redimir a la humanidad. Para entender bien de qué se trata la salvación, vamos a usar solamente dos palabras. Podemos usar más, pero lo importante es que podamos entender claramente lo que el Señor nos quiere decir y podamos presentar el Evangelio a toda criatura como Él quiere que lo hagamos. Y la primera palabra es encarnación. Para eso vamos a las Escrituras, a ver qué dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación, hermanos, significa que Dios envió a Jesucristo en el pesebre, que aún siendo Dios, nació en el mundo y creció como un hombre. Él no se convirtió, ojo, en el Hijo de Dios, ya era Hijo de Dios, no se convirtió en Dios porque ya era Dios, siempre fue Dios. Y vino a este mundo, hermanos, por una razón específica, para hacer posible que todos podríamos convertirnos en hijos de Dios. Así que ese bebé, hermanos, en el pesebre, era Dios en carne humana. Se trata de que Dios nos amó tanto, nos amó lo suficiente para nacer como un bebé, crecer como un hijo de Dios y morir en la cruz. Así que, hermanos, la encarnación
es que Dios se convirtió en bebé para traernos la salvación. No cualquier bebé, sino un bebé nacido de una virgen, porque Él era el Hijo de Dios viviente. Todo eso, hermanos, es la encarnación. La otra palabra que podamos tener siempre en mente cuando presentemos el Evangelio, hermanos, es la reconciliación. Es un cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición que obtiene el hombre a través de la obra redentora de Jesucristo. Una reconciliación de personas entre quienes ha existido un estado de enemistad. Dios establece en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo la base de esta relación cambiada. Eso es lo que nos dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, y somos salvos por su vida. Si había enemistad entre Dios y los hombres, ahora somos amigos. Ojo, somos amigos por la obra redentora de Cristo. Esto lo hizo el Padre, el Dios grande, el Dios todopoderoso, por amor a nosotros. Envió a su Hijo unigénito, Jesús, a este mundo para morir en la cruz. E hizo posible, hermanos, que el hombre tuviera una nueva vida. Que el hombre tuviera, hermanos, una nueva posición con Dios. Él mismo pagó el precio, porque nadie podía pagarlo, solo una persona sin pecado. La palabra del Señor, la Biblia, es muy clara, muy específica respecto al hecho de que Jesús nació de una virgen. En Él, en nuestro Señor Jesucristo, no había elemento de pecado alguno. Dios vino para que pudiéramos tener una relación, una nueva posición diferente con Dios. Estas dos palabras son esenciales para que nosotros podamos entender el significado de la salvación. Si hubiera sido otro bebé, no hubiera funcionado. Si hubiéramos tratado de hacer algo nosotros mismos, no hubiera funcionado. En la Biblia, hermanos, la reconciliación siempre es la labor de Dios. Él tomó la iniciativa. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, no es que nosotros digamos, soy salvo. Seremos salvos solo cuando el Espíritu de Dios nos dé convicción de pecado. Cuando podamos entender quién es Jesucristo y nuestra necesidad apremiante de Él. Si nosotros estamos dispuestos a confesar nuestros pecados en este momento y reconocer que Él no solamente es nuestro Salvador, sino Señor, y le rindamos nuestras vidas a Él, seremos salvos, hermanos. En esa confesión, en ese arrepentimiento, nuestra vida, hermanos, gira de una vida vieja a una vida nueva. Por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia, nuestro nombre, hermanos, queda escrito en el libro del Cordero, y tendremos la seguridad eterna de Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Él nos promete en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14.
esta nueva posición que nosotros tenemos hoy. También vosotros, escuchamos la palabra de Dios, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Fíjese, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Hermanos, la salvación se trata de que Dios se hizo niño, se hizo hombre, siendo nuestro Salvador siempre, siendo Dios, no se convirtió en Dios, siempre lo fue, y murió en la cruz y dio su sangre, hermanos, por nuestros pecados. En eso consiste la salvación. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, y es muy clara, hermanos. No olvidemos eso. Recordemos que nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Nunca nadie ha sido salvo porque ha sido bueno. La Biblia es clara al respecto, hermanos. Somos pecadores. Pero hay personas que tienen la idea que serán salvos y serán aceptados por sus buenas obras. Y la Biblia, la palabra de Dios es muy clara. No somos salvos por obra para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Sino somos salvos por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos entonces una nueva posición. ¿Y cuál es esa posición? Que nuestro nombre, hermanos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando dejemos este mundo, hermanos, estaremos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Éramos enemigos separados de Dios, pero ya no es así. ¿Qué cambió eso? Dios nos reconcilió. Eso significa que Él tomó la iniciativa, hermanos, para salvarnos. Fue Dios quien nos alcanzó para darnos entendimiento. Dios nos ha reconciliado con Él y lo hizo mediante su amor, su bondad y su misericordia. Significa que hoy estamos apartados, porque Él nos apartó. Y ahora, hermanos, en nuestro diario andar dependemos de Él para una vida consagrada. Y para alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo, les digo yo, acepten al Señor Jesucristo como su Salvador, crean en Él. Pero ¿qué cosa es creer en Jesús? Aceptar como verdad que Jesús, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, ese Hijo se encarnó y fue a la cruz para pagar toda nuestra deuda, todo nuestro pecado. Y en este momento arrodíllate y pídele perdón. Dile: Señor, me arrepiento, y entrégale tu vida a Dios. En ese momento te conviertes en un hijo de Dios. Tú puedes ser salvo el día de hoy. Hermanos, ahora nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio a todas partes. La palabra de Dios dice: Cristo murió por el mundo entero. El mundo entero, hermanos, puede ser salvo, pero todo el mundo conoce la verdad y la mayoría lo ha rechazado. La mayoría, hermanos, de las religiones del mundo de repente no lo han rechazado, sino que no conocen a Jesucristo, no saben quién es. Esa es nuestra responsabilidad,
es hablar la verdad, predicar, proclamar la palabra de Dios. Llevar la verdad, hermanos, del Evangelio al mundo. Hay muchas religiones, pero ninguna puede salvar a una persona excepto nuestro Señor Jesucristo. Él mismo en su palabra dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo. Una cosa es jactarse de ser bueno y lo demás. Pero la verdad es que fuera de Jesucristo no hay perdón de pecados. Eso tiene que estar claro para que podamos explicar a otras personas. Cuando Cristo viene a la vida de una persona que está dispuesto a que Él gobierne y reine su vida, todo cambia. Recuerden, todo cambió para nosotros. Ahora hay paz, ahora hay gozo, ahora hay felicidad, confianza y seguridad. Porque cuando todo se descontrola en nuestras vidas, sabemos, hermanos, que vamos a seguir firmes. Porque nuestra confianza no está en nosotros, sino está en Él. Porque nuestra confianza está en ese Dios grande, en ese Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, cuando alguien pregunta, ¿qué es la salvación de Dios? Dile: es el amor de Dios. Es el amor que tuvo Dios para mandar a su Hijo unigénito a este mundo para que tú puedas ser salvo. Dile que tú tienes que tomar una decisión el día de hoy. Porque Él ya pagó toda la deuda, Él pagó toda la penalidad y solamente te toca hacer esto. Él pagó con su vida, Él murió en la cruz y Él hizo posible que nosotros ahora tengamos una nueva posición, una relación personal mediante la fe de la muerte de su Hijo. Hermanos, de eso se trata la salvación. Todo se trata de Él. Cuando nosotros podamos entender con claridad lo que le costó a Dios, el precio que tuvo que pagar, fue muy alto. Y fue la muerte, y la muerte, hermanos, en cruz. Vamos a poder valorar esa salvación y poderla transmitir a otras personas. Solo el que conoce a Jesucristo tiene esa seguridad. Nosotros tenemos esa seguridad que algún día Dios nos va a llamar a su presencia. Tenemos que darle cuenta a Él de nuestra vida acá, cuando estábamos vivos. Pero hay que tener seguridad, hay que tener confianza, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, que hemos sido sellados en el momento de ser salvos, hermanos. Y Él nos va a llevar, eso nos va a llevar, nos va a transformar y vamos a estar en la presencia de ese Dios grande, de ese Dios todopoderoso. Hermanos, mi oración es que la salvación pueda seguir salvando mucha gente. No cerremos la boca, hablemos de esto tan maravilloso que hizo Dios. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, agradecidos a ti, Padre, por esa enorme salvación, Señor. Te pedimos, Padre, que nos prepares, que nos hagas abrir, Señor, nuestra boca y poder presentar tu evangelio a toda criatura. Gracias por cada hermano, cada hermana que está escuchando este mensaje, Señor, y va a ser transmitido también en el Facebook de la iglesia. Y que si alguna persona que no te conoce, Padre, tu espíritu le dé convicción de pecado y pueda recibirte en este momento como hijo. Úsame, Señor, gracias por este momento. Y en el nombre que es sobre todo nombre oramos, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, Dios nos bendiga.